Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Agustín Jofré, soy docente del CENAC, del Centro de Estrategia Nacional, y les quiero dar la bienvenida a esta primera clase del seminario Habitar la Argentina, Desarrollo Territorial y Regional, que vamos a dividir en tres clases, en tres espacios para pensar distintos temas. Vamos a estar acompañados de un grupo docente. Me van a estar acompañando el profesor Facundo Cabral, el profesor Javier Fernández Castro. Vamos a trabajar cada uno tres dimensiones diferentes y complementarias de la idea del territorio, de la planificación y del hábitat. Así que, en primer lugar, quería comentarles que pueden ir viendo la estructura del programa para orientarse respecto a los temas que vamos a trabajar. La clase de hoy va a tener que ver sobre la idea de planificación y desarrollo como dos elementos necesarios de la idea del pensamiento de la Argentina, la dimensión del territorio, el basamento, el suelo, el lugar desde donde se desenvuelven una multiplicidad de fenómenos y de eventos que hacen a la hora de pensar un proyecto o un modelo nacional de desarrollo. En ese sentido, nosotros queríamos partir de una idea muy simple, que es que el mapa que tenemos frente a nosotros no es resultado del azar, sino que ese territorio que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y del tiempo es producto de decisiones políticas, de modelos productivos en pugna y una determinada estructura de poder. Esta idea de partir de que el territorio es una construcción social que se sedimenta a lo largo de la historia y que justamente la planificación territorial argentina ha sido el escenario de esos dos modelos de país. La Argentina extractivista, con eje en las carreteras y rutas que llevan al sistema portuario del Río de la Plata y la hidrovía del Paraguay y el Paraná, que concentra el poder, la riqueza, los servicios, en áreas mayormente sobreequipadas, frente a otras con apenas accesibilidad, infraestructura y servicios. Ese modelo monocéntrico se opone, se contrapone o de alguna manera marca un contrapunto con esa Argentina federal, integrada, complementaria, que impulsa el desarrollo de todas las regiones y que distribuye oportunidades de manera más equitativa. Esta tensión, que es bicentenaria, como vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, recorre también a la planificación argentina, desde los albores de nuestra patria hasta el día de hoy. Y es, de alguna forma, un dilema que condiciona cada decisión política que se toma sobre el territorio. Por eso es importante analizarlo a lo largo de nuestra historia y poder traducir esa lectura al pensamiento sobre el futuro que estamos encarnando hoy. Y esa cartografía que van a estar viendo en pantalla es la construcción de un proceso de tensiones. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que asumirlas para poder pensar, de alguna manera, cómo incidir y de otra forma transformarlas. El primer bloque de esta clase, de esta charla que vamos a tener hoy, van a ser plantear a priori cuatro elementos fundamentales, cuatro conceptos que son necesarios para poder encarar el resto de las clases que me van a suceder. En primer lugar, el primer concepto estructurante que quiero recuperar tiene que ver con la idea del territorio. Y para empezar a pensar el territorio, empecemos por todo lo que no es. El territorio no es una geografía determinada, no es el soporte físico de la actividad económica, ni tampoco es un depósito o un almacén de recursos naturales. De alguna forma, desde la dimensión que nosotros tomamos del territorio, lo asumimos como un proceso de construcción social, que por supuesto es complejo, que por supuesto es histórico, y es también, por decirlo de una manera mucho más llana, es el lugar donde se vive, donde se trabaja, donde se arraiga, donde se proyecta un futuro y donde también se ancla una historia. Es la casa, es la calle, es la manzana, es el barrio, el pueblo, la ciudad, el paisaje, la cultura, la producción de una determinada comunidad. De alguna forma, el territorio incluye también a las personas que lo habitan, a sus instituciones, a sus modos de producir y a las marcas que han dejado las generaciones pasadas. En este sentido, el territorio es materia y también es idea, es espíritu, es memoria y es también, de alguna forma, el sedimento donde se proyecta el futuro. De esta idea compleja de territorio, que no se puede desanclar tampoco ni de lo cultural ni de lo productivo, pasamos a la idea de hábitat.
La idea de hábitat es un concepto que también nos remite a una condición básica de la vida humana que tiene que ver con el habitar, el ocupar un lugar de una determinada manera, atribuyéndole un sentido. Es una categoría que se utiliza en urbanismo y en planificación territorial que vincula la dimensión del espacio y la sociedad, atravesada, por supuesto, por la vida humana. Es, podríamos decir, también la condición permanente de toda existencia. No hay una persona que no habite, en ningún momento no lo está haciendo. Entonces, de alguna forma, esa idea de hábitat es ocupar un espacio donde se le atribuye un sentido, donde se habilitan prácticas y donde se llena de vínculos y también de historia. Cuando hablamos de hábitat, en términos de gestión pública, llevándolo ya al plano político y no tanto al filosófico, hablamos del acceso democrático al suelo, de la vivienda de calidad, del acceso a infraestructuras y servicios básicos, a los equipamientos sociales, comunitarios, a los espacios de trabajo y de producción, también a la relación con el entorno ecosistémico y ambiental que rodea a esos pueblos y esas ciudades, y al patrimonio cultural de las comunidades. Por eso, cuando nosotros hablamos de hábitat, estamos hablando mucho más que la idea de una vivienda, de una casa per se, donde se vinculan esta trama complejas de condiciones materiales y simbólicas que le atribuyen sentido a la comunidad. Pasamos entonces al tercer concepto que queríamos subrayar en esta clase, que es la idea de planificación territorial. Partiendo de estas dos dimensiones podemos entender, desde la definición clásica de Carlos Matus, que es un pensador que atravesó, por supuesto, todos los procesos de planificación, por lo menos de la década del 70 en adelante en la Argentina. Cito textual: un plan es un cálculo que precede y que preside a la acción. Hay una idea de anticipación y también hay una idea de conducción de la planificación. Planificar implica conocer la realidad, interpretar el comportamiento, identificar dinámicas, proyectarlas y evaluar alternativas y escenarios. Podríamos decir también, planificar es definir un rumbo, un lugar hacia donde vamos. Y acá hay una idea también que me parece importante rescatar, que la planificación no es un hecho simplemente tecnocrático, sino que es una tarea política, porque cuando el Estado no planifica, cuando la dirigencia política no planifica el territorio, no queda como está. Justamente se empieza a desordenar a partir de la lógica de las desigualdades, que es lo que termina sucediendo cuando hay una ausencia de planificación y sobre todo de ejecución de esa planificación. Entonces, en este caso, la inacción es, de alguna forma, abdicar políticamente. Y también, esto a título personal, yo entiendo la política como el arte de ejecutar lo planificado. Y no necesariamente desde un término técnico, sino desde una visión, desde una mirada de futuro y de mundo. Y el cuarto concepto que quiero traer es la idea de nodos de desarrollo. Nosotros cuando pensamos lo urbano, en la Argentina, la idea de ciudad o de pueblo, no estamos pensando en entidades aisladas que compiten entre sí, sino piezas de un sistema. Podemos decir también que la planificación territorial es una geopolítica fronteras adentro. Por eso un nodo de desarrollo es un punto del territorio que concentra población, que concentra actividad económica, equipamientos y servicios, pero que también cumple una función específica dentro de una red urbana mucho más amplia. Entonces, la estructuración del territorio depende de cómo se distribuyeron históricamente esos nodos y cómo se articulan entre sí. Por eso, el problema de la concentración termina de pensar esta idea de que la respuesta de pensar el país debe ser siempre un sistema policéntrico de nodos complementarios. Esto lo van a ver claramente en las imágenes que están viendo en pantalla, en donde pensamos la idea de función y de sistema como actos necesarios de pensar el territorio. Y la planificación argentina lo ordenó en tres grandes ejes. El primero son los grandes aglomerados, las ciudades de importancia y después las ciudades intermedias que tienen distintos grados de complejidad que vamos a ir trabajando un poco más adelante. Entonces, partiendo de estos cuatro conceptos, vamos a ir a los dilemas, a lo que nos importa y a lo que atravesamos y vivimos cotidianamente, que tienen que ver con los distintos niveles de los desequilibrios federales, desequilibrios urbanos y territoriales que atraviesan nuestra vida cotidiana. Entonces, retomando esa idea de territorio como patrón de organización territorial que conjuga modelos de desarrollo, decisiones históricas del pasado y estructuras de poder, vamos a plantear el primer desequilibrio, estos tres que vamos a ver a continuación. El primero es la macrocefalia urbana. Solo 6 aglomerados urbanos de la Argentina, el AMBA, Rosario, Córdoba, Mendoza
Tucumán y La Plata concentran alrededor del 50% de la población del país. Esto a priori no sería un problema. Hay países en donde su población se organiza en poco más del 20% del territorio. El problema es el efecto que eso tiene respecto al resto de la superficie del país. Entonces, si toda esa aglomeración concentra el conjunto de universidades, de escuelas, de hospitales de alta complejidad, de sedes financieras, judiciales, comerciales y también industriales y por ende de oportunidad de empleo, empieza a ver y a de alguna manera traducirse como uno de los desafíos más importantes respecto a la proyección de Argentina hacia el siglo que viene. Otro de los hechos conocidos también es que el 92% de la población de nuestro país es urbana, partiendo de la base de que la definición del urbano es que es un aglomerado de más de 2.000 habitantes, lo que también termina siendo muy arbitrario. En realidad podríamos decir que el 15% de la población argentina está en una condición de ruralidad, a partir de pueblos chicos, parajes, comunidades originarias y asentamientos dispersos. Y esta urbanidad de alguna manera también termina siendo geográficamente desbalanceada. El segundo desequilibrio que tenemos que mencionar es la distribución por franjas. La Argentina, y esto lo van a ver claramente en la imagen a continuación, se estructura en tres grandes franjas: norte, centro y sur. No hay ningún hito geográfico que lo defina, es una manera también de organizar y de poder plantear la información. Y vamos a ver que entonces en el norte, podríamos decir en términos de población y superficie, la más equilibrada, el 28% de superficie de la superficie nacional y que aloja al 23% de la población. Pasamos a la franja centro, donde acá se ve claramente el desequilibrio, en tan solo el 25% del territorio hay más del 70% alojado, y al final, en la franja sur, esta idea de que la mitad de la superficie del país aloja tan solo al 5% de la población, a 1 de cada 20 argentinos. Y por último, el tercer desequilibrio tiene que ver con la idea del hábitat y la infraestructura. Y acá sí voy a hablar de algunos datos. Argentina tiene al día de hoy alrededor de 3.2 millones de unidades de déficit habitacional. Alrededor del 47% de los hogares carece de servicios básicos. Estamos hablando de cosas elementales como agua, electricidad, cloacas o gas. Una situación donde la vivienda claramente termina siendo uno de los fundamentos de las preocupaciones de los argentinos, en un escenario que a nivel comparativo, con países como Brasil y Chile, vecinos nuestros, el crédito hipotecario y el acceso al sistema financiero es menor del 1% del PBI, cuando tanto en Chile como en Brasil ascienden al 20% y al 11% respectivamente. Y en los últimos 20 años, a pesar de momentos de auge económico, no se pudo revertir en términos estructurales el acceso masivo a la vivienda, planteando también un escenario de dificultades en términos macroeconómicos. Hay una estructura macroeconómica de inestabilidad argentina que impide el desarrollo de un sistema financiero acorde a una necesidad fundamental como es el acceso a la vivienda, que necesariamente debe ser financiado. Y acá parte de ese diagnóstico nos lleva a pensar que en un país donde es tan difícil acceder a la vivienda, las ciudades van a tender necesariamente a un proceso de envejecimiento, donde se va a perder paulatinamente la calidad de vida, donde el mercado del trabajo se va a resentir fuertemente por los costos de transporte, la duración del mismo y la calidad ofrecida, donde la mancha urbana va a continuar un proceso de expansión informal y no planificado, y donde también, ¿por qué no?, ciertas formas de extremismo político van a seguir aumentando. También hay un dato que es importante a la hora de pensar la vivienda, que va a ser el bloque 3 de este seminario. Vamos a profundizar con la clase de Javier todo lo que tiene que ver con la cuestión del acceso y la gestión del hábitat, pero sí decir o remarcar que si el Estado Nacional se propusiera construir masivamente viviendas para tratar de revertir el déficit habitacional, con la capacidad constructiva que tiene hoy el Estado, tardaría siglos en resolverla. Entonces acá hay una discusión también abierta que tiene que ver con el sector del desarrollo urbano, digámoslo en términos más concretos, del mercado inmobiliario. ¿De qué manera entonces dialoga este diagnóstico claro, evidente, que vivimos todos los días, con la posibilidad real
del mercado y del Estado de generar un círculo virtuoso para que ese acceso a la vivienda pueda ser al menos un poco más asequible. Y después, por último, algo evidente también y que ha estado en agenda pública estos últimos años, a partir del proceso abierto con el Reglamento Nacional de Barrios Populares, el RENABAP, es que hay 6.467 villas y asentamientos informales en todo el país, un número que además continúa en crecimiento y donde más de 1 millón de familias enfrentan situaciones de precariedad e inseguridad en la tenencia en la vivienda. Entonces, para terminar de cerrar este bloque de los diagnósticos o los dilemas, tiene que ver con la agenda de la inclusión sociourbana, de los barrios populares, que también vamos a trabajar en el último bloque, como uno de los elementos indisociables del pensamiento de la planificación o la dimensión territorial de pensar un modelo de desarrollo. Vamos a pasar entonces, ya dimos una revisión más esquemática, más conceptual, con algunas cifras. Me gustaría que empecemos a trabajar con una idea fundamental y también eminentemente política que tiene que ver con cuál fue el derrotero histórico de la planificación territorial en la Argentina. Argentina, al contrario de lo que se cree, tiene una gran tradición en términos de planificación. Quizás obviamente el resultado no ha sido ejecutado o esa planificación no ha sido correctamente ejecutado o fue atravesado por esta disputa de ruptura y continuidad. Pero a mí me gustaría que empecemos trabajando bastante más atrás, en los albores de la formación de nuestra patria, cómo fueron esos hitos de manera esquemática para tampoco aburrirlos y poder transitar de esto de una manera agradable, pero sí marcando algunos momentos fundamentales en donde se ven estas tensiones que nosotros dijimos al principio.
Ya sea desde la base originaria del territorio, fundado y asentado por las civilizaciones precolombinas, ya sea el pueblo incaico en la zona de la Puna y de Cuyo, ya sea el pueblo guaraní en la zona del litoral y del Chaco, o otras comunidades nómades, desde los Ranqueles hasta los Selknam, como base material y telúrica del origen de nuestra nación, que por supuesto continúa ya en el periodo hispánico con ese desarrollo del camino real, que va a derivar hacia 1776 en la creación del Virreinato del Río de la Plata, que es donde vamos a empezar la idea de la formación de la Argentina y también, ¿por qué no?, de la idea de un Estado, de un protoestado nacional que empieza a planificar el territorio, no con las categorías modernas con las cuales se suele definir el Estado nacional, pero sí con hitos que demuestran que ya a finales del siglo XVIII, la Argentina, lo que nosotros entendemos como la Argentina, va a dar cuenta y va a generar las condiciones para consolidar nuestra idea de patria. Por supuesto, vamos a partir del mapa del Virreinato del Río de la Plata, que excede con creces los límites actuales de nuestro país y que se figura quizás en dos emblemas, en dos virreyes que van a marcar quizás esta impronta, de los cuales yo quiero rescatar. En primer lugar, el virrey Ceballos, que lo van a ver en la pantalla, que comienza una labor también de protección de los límites respecto al Imperio Portugués, hacia la zona de la banda oriental y el litoral argentino. Va a promover además esta idea de libre comercio a partir de la fundación del virreinato, con sede en el puerto de Buenos Aires o en la ciudad, en lo que va a convertirse en la ciudad de Buenos Aires como polo comercial, logístico y militar y administrativo del territorio. Y comienza a reorientar el comercio del cono sur hacia el puerto atlántico. La Real Aduana, la Recoba, que va a ser la primera galería comercial de este territorio, la ampliación del puerto, van a ser quizás los primeros hitos de esta consolidación, que van a dialogar posteriormente con el virrey Bertis, que con su plan de defensa y población, ya sea la conversión de fortines provisorios en centros estables y las fundaciones hacia el litoral de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Concepción del Uruguay, junto con la fundación de Carmen de Patagones, ciudad fundamental para pensar la soberanía hacia la Patagonia y la soberanía austral, van a ser, junto con la creación del Consulado de Buenos Aires, del cual Manuel Belgrano fue su secretario, y desde el lugar en donde se van a empezar a generar las primeras escuelas de náutica y dibujo, que van a, de alguna forma, anticipar esa gran labor catastral que van a trabajar a lo largo del siglo XIX muchos de los técnicos que van a contribuir a la fundación de pueblos y a la ampliación, de alguna forma, de las fronteras de lo existente en términos de la Argentina que empieza a generarse y a consolidarse a partir de 1806. Entonces, esta idea de que la frontera del siglo XVIII había una idea de planificación, que es el plan de poblaciones del Virreinato del Río de la Plata, y que su núcleo o su unidad mínima era el Fortín, rescatando también, lo van a ver en la imagen, el puente de Gálvez de 1781, que va a ser la primera obra muy rudimentaria, muy rústica, pero que sí va a empezar a representar esta idea de la infraestructura como comienzo de la formación del territorio. Y pasamos rápidamente a otro periodo que lo vamos a sintetizar con estas dos figuras, las figuras de estos dos patriotas, de San Martín y de Belgrano, subrayando también la idea de las guerras de independencia como parte de la organización del territorio. Ya sea Belgrano en su ida en 1810, rumbo al Paraguay, en el que decide fundar la ciudad de Mandisoví y de Curuzucuatiá, elevando el rango de postas a pueblos, fijando una planta urbana y un ejido, ordenando la ubicación de la escuela, de la plaza, de la iglesia, del ayuntamiento y la casa capitular, empezando a pensar esta idea del diseño urbano con un doble fin, en términos de planificación y desarrollo, pero también en términos geopolíticos, afirmando gobierno sobre el área mesopotámica. Y de igual forma, de manera así posterior, unos años después, la labor de San Martín en Cuyo, conocida tanto en Plumerillo como en el fuerte de San Carlos, esta idea de organizar una maquinaria social, logística, militar y productiva de cara
a lo que va a ser su cruce de los Andes y la campaña de liberación continental. Su negociación con los puelches, esta idea de la frontera negociada y el acuerdo a partir, como dijimos, del fuerte de San Carlos, 1816, y pensar una idea de escala continental del territorio, nos va a plantear también que ya en el periodo de emancipación hay hitos, hay organización y hay formación no solamente de un territorio, sino de lo que va a ser el protoestado nacional las décadas siguientes. Tiempo después, ya hacia 1820, esta década que va a ser bastante paradigmática en dos sentidos. Si bien por un lado se va a crear el departamento topográfico en 1824, que va a tener un rol importante en toda la labor, sobre todo de medición y de catastro de los 300.000 kilómetros cuadrados que durante el siglo XIX se van a registrar. Estamos hablando de una cifra comparable a la superficie de Italia o casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, en términos territoriales, que va a ser desde ya un hito importante a la hora de poder no solamente planificar, sino también registrar ese territorio, pero que va a convivir en el período rivadaviano con otro de los hechos quizás fundacionales de la dinámica que asume cierta idea de obra pública, que tiene que ver con la solicitud del empréstito a la Baring Brothers de 1 millón de libras esterlinas para la construcción del puerto, la ampliación de los servicios de agua corriente y la fundación de pueblos, que como bien ya saben, ninguna de esas fue ejecutada. El hito de corrupción de obra pública, el primer hito de corrupción de obra pública de nuestro país, que termina siendo pagado a principios del siglo siguiente y que de alguna manera, si bien empieza entonces la Argentina a desarrollar instrumentos de medición técnica y territoriales más parecidos a la idea de planificación del siglo XX, a la vez tiene un correlato donde se empiezan a marcar estas primeras limitaciones. El periodo rosista también va a tener algunos hitos importantes en esta idea de planificar el territorio a partir de la fundación de pueblos para asentar la soberanía. Podríamos decir en dos núcleos fundamentales. Una va a ser la campaña militar de 1833 y 1834, de la cual Facundo Quiroga va a ser su comandante, y que va de alguna manera a incorporar casi 3.000 leguas hacia el borde del Río Negro, en donde empieza también a reconocerse por parte de las legislaturas los límites provinciales, que era uno de los objetivos de esta campaña, y como bien rescata Fernández y Lobato en ese libro Cafulcurá y los asuntos de la patria, esta lógica de esta primera conquista al desierto tiene, por un lado, por supuesto, un objetivo expansionista, y por otro lado, esta idea de la negociación que va a llevar adelante Juan Manuel de Rosas, en esta idea del negocio pacífico de los indios. La frontera pensado como un espacio político y negociado, como un espacio también transaccional, como un espacio de desarrollo y pacificación, que por supuesto va a ser interrumpido posterior a la guerra y a la batalla de Caseros, ¿no? Cuando la oligarquía porteña finalmente tome el mando del Estado Nacional y lleva adelante hacia 1879, finalizando lo que va a ser esta segunda campaña del desierto de una impronta totalmente diferente que ya vamos a revisar un poco más adelante. Y después la idea de la creación de pueblos que va a llevar adelante el restaurador, el modelo azul con un decreto de 1829 que va a partir de la creación del fuerte y va a ser el paso previo para 1832 la conformación del pueblo de Azul. Entonces esta idea de el diálogo entre el fortín y el fuerte, la estancia comunidad productiva y la fundación del pueblo a partir de la lógica de los juzgados de paz, que va a ser el instrumento que reemplace al Cabildo de Luján, al menos hacia adentro de los límites de la provincia de Buenos Aires, que va a concentrar funciones judiciales, funciones administrativas, policiales y políticas, y que va a representar también una nueva impronta de esta idea de planificar y desarrollar el territorio. Este es el primer momento de 1829 a 1852 de la consolidación del Estado Nacional, que va a tener una segunda impronta a partir de Caseros con la necesidad de la construcción de infraestructuras. Algunos hitos de este periodo es la aduana de Taylor, que va a ser posteriormente demolida, pero que va a encarnar
ese primer edificio público monumental y símbolo también del control fiscal, del modelo concentrado de Buenos Aires y también de la discusión por el federalismo, la cuestión de los recursos y los impuestos. En segundo lugar, la construcción del Ferrocarril Oeste, una acción que fue llevada adelante como obra pública estatal, con recursos propios, que va a demorar casi 27 años en incorporar capitales ingleses y hacia el año del centenario se va a consolidar, hacia 1910, la construcción de los talleres de Tafí Viejo. Entonces van a empezar a vincularse no solamente la expansión de los ferrocarriles, sino también la industria ferroviaria en la Argentina. Y también otro dato del periodo que me parece importante destacar o traer, esto que estamos viendo en imagen, que tiene que ver con la publicación del Departamento Topográfico de estos mapas hacia 1864, que como ven están invertidos, donde el norte es el sur y donde ya comienza una idea no azarosa de afirmación sobre los dominios australes, incorporando la Patagonia y las Islas Malvinas a la jurisdicción bonaerense y poniendo entonces en esta hoja de ruta al sur como el lugar hacia donde efectivamente la Argentina inicia un camino de desarrollo territorial. Algunos datos importantes, vamos a pasarlo un poco rápido, la duplicación de los kilómetros ferroviarios durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la creación de más de 5.000 kilómetros de cables telegráficos, que va a ser el momento en el cual todas las provincias se conecten de esta forma y además Argentina pueda vincularse también con la primera comunicación telegráfica con Europa y efectivamente con el resto del mundo, el primer censo nacional de 1869, los observatorios astronómicos de Córdoba, el impulso también a la carrera de ingeniería, la creación de la Escuela Naval, y esta perspectiva que se empieza a zanjar, valga la redundancia, con el proyecto de Alsina de la construcción de esta franja de 374 kilómetros, que va a ser fundamental para la fundación de Guaminí, de Carué y de Trenquelauquen, y que va a ser rápidamente, de alguna forma, criticado por Julio Argentino Roca en su idea de una conquista del desierto mucho más activa, en la cual se planteaba esta idea de la muralla china, como la zanja de Alsina, de alguna forma en este contrapunto de cuál debía ser el modelo de incorporación de estas tierras en la lógica de este capitalismo agroexportador que comienza a tomar forma. Para cerrar este periodo quiero nombrar al menos la Ley de Obra Pública 775, que va a ser el marco jurídico desde el cual se van a consolidar los procesos de licitación, los procesos de financiamiento y de ordenamiento jurídico de las obras públicas nacionales, en los términos modernos del asunto, y hasta 1947 va a estar este marco jurídico regido, y a partir de la consolidación del primer plan quinquenal va a ser Juan Domingo Perón que revise ese andamiaje y que va a ser el que nosotros al día de hoy sostenemos como marco para el desarrollo de obra pública. Entonces, podemos decir que hacia finales del siglo XIX, la Argentina reúne ya tres cosas fundamentales. Por un lado, un territorio consolidado, un Estado nacional con instrumentos modernos de organización y administración y un marco legal para la obra pública. Y los tres momentos precedentes que vimos son indisociables o indisolubles de esta idea de la construcción de un Estado nacional, dejando una huella, por supuesto, imborrable en todo el patrimonio hacia esta nueva consolidación del periodo de 1880 hasta 1943, donde la planificación territorial va a tener un correlato específico que va a ser la inserción subsidiaria de Argentina al mercado externo. Este periodo es el gran periodo o el primer periodo de la planificación territorial, orientada claramente sobre la zona núcleo, viendo también obras descomunales como es la expansión del ferrocarril, pasando hacia 1890 de 9.000 kilómetros
hacia 1913 de más de 33.000, que es una triplicación de las vías férreas a lo largo y ancho del país, por supuesto con un correlato de inversiones de capitales británicos, la construcción del Puerto del Plata, los silos, algunas obras de riego, también las primeras obras de energía y alumbrado urbano. Y todo este modelo que empieza a perfilarse hacia el primer centenario va a comenzar, y yo acá sí quiero subrayar un nombre que es el de Alejandro Bunge, que va a ser un conservador, uno de los fundadores también quizás de las primeras escuelas de economía en la Argentina, pero que a pesar de su origen va a ser una crítica muy incisiva, muy dura al modelo de inserción nacional en la Argentina. Ya desde 1918, en la revista de Economía Argentina, del cual él es fundador, va a empezar a hacer el primer diagnóstico del agotamiento de este modelo. Y no solamente la escuela que va a formar Bunge, a lo largo de la existencia de la revista, de los cuales van a salir algunos referentes de los cuales vamos a hablar más adelante, Federico Pinedo, José Figuerola, sino que va a ser también un análisis sobre la cuestión territorial, en donde economía y territorio van a empezar a ser pensados de manera totalmente indisociable. Dos hitos del periodo que quiero resaltar. Uno tiene que ver con la construcción de vivienda. El Estado Nacional va a construir la Comisión de Casas Baratas en 1915, en donde asuma la cuestión habitacional como un problema de interés público, desde una mirada higienista, pero asumiendo la necesidad de intervención en esa problemática, fundamentalmente basada en el hacinamiento urbano en los grandes centros de la Argentina. Y en segundo lugar, la cuestión energética, que va a tener que ver, por supuesto, con el inicio de la exploración petrolífera en 1917 en Comodoro Rivadavia y la posterior creación de la Comandancia Político-Militar, y hacia 1922 la creación de YPF y todo el legado que nos deja el general Mosconi respecto a la idea de la soberanía energética, pero que también es indisociable de cualquier idea de planificación territorial. Entonces, esta idea de reconfigurar el vínculo entre territorio y economía, que va a ser, por supuesto, resaltado a partir de la crisis del año 29, va a tener algunos hitos durante la mal llamada, a mi entender, década infame, que va a comenzar en 1931 con la primera gestión sobre el control de cambios. En 1933, las juntas de granos, de vinos, de carnes y de yerba mate. La creación del Banco Central como instrumento de intervención en la economía. Y acá comienza entonces este segundo nombre propio que me interesa resaltar, que es el de Federico Pinedo, otro conservador que va a dar una discusión profunda, ya no solamente sobre la cuestión de la inserción argentina en el mercado mundial, por supuesto totalmente periférica, sino la necesidad de un proceso acelerado de reconversión productiva en el sentido de un proceso de industrialización. Ya sea como ministro de Economía de Agustín P. Justo, como desde el Congreso de la Nación hacia 1940, con eso que denominamos comúnmente el Plan Pinedo, ¿sí?, el plan de reconversión económica, se van a empezar a sentar las bases no solamente de la década siguiente, sino de esta idea indisociable, otra vez, lo resalto, de la idea de un sistema productivo de una Argentina industrial con la necesidad de la planificación y el desarrollo territorial de la Argentina. Y acá vemos, hacia la década del 30, lugar donde no me quiero detener, pero podríamos charlar muchísimo, que tiene que ver con el origen de las élites políticas, que provienen mayoritariamente, y esto lo vamos a ver mucho más fuerte durante la era peronista, con las Fuerzas Armadas, las universidades, la iglesia y los sindicatos como esos espacios desde donde las élites políticas no solamente provenían, sino se formaban en esta idea del pensamiento estratégico a partir de una idea determinada de Estado Nacional, como fundamento estructurante del desarrollo. A partir de 1943, el periodo que vamos a trabajar y podemos denominar el comienzo de la nueva Argentina, vamos a dar un salto cualitativo. Claramente ya no es la idea de regulación
que va a asumir el Estado, sino la creación de instrumentos propios para la planificación nacional, que se van a ver muy claramente en el Consejo Nacional de Posguerra de 1944, donde, ya lo mencionamos, José Figueroa, también formado en el ámbito intelectual de la revista de Economía Argentina, va a empezar a plantear las bases estructurantes del primer plan quinquenal. Yo no quiero profundizar en esto porque claramente hay una información ya preexistente, pero sí decir que el 5% del PBI fue destinado a inversión en obra pública, que es una cifra que no hemos alcanzado nunca más como país. La importancia, por supuesto, de la nacionalización del transporte, en este caso todavía la preeminencia de los ferrocarriles, la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, la expansión de la red eléctrica, la marina mercante, las 76.000 obras planificadas durante el segundo plan quinquenal, con la operatoria de Seiza, con Somisa, con Altos Hornos Zapla, con el IAME, con los astilleros de Río Santiago. Una serie de infraestructuras que van a empezar a tener también otra capilaridad a nivel territorial. Y de alguna forma, en esta idea que nosotros habíamos planteado de rupturas y continuidades, a partir del 55 vamos a iniciar un nuevo proceso en donde el consenso industrialista se mantiene, se suma esta idea de Estado tecnocrático que va a incorporar el desarrollismo, por lo menos hasta 1976, pero por supuesto en un escenario de proscripción política que va a condicionar también algunos de los instrumentos que va a generar el Estado desde el punto de vista de la planificación. Voy a mencionar algunos hitos muy concretos. La creación del CFI en 1959 es un momento en donde las provincias empiezan a reclamar su lugar en la idea de la conformación de un modelo de desarrollo nacional. La creación de la CONADE, podríamos decir el hito más importante de la década del 60 en esta dimensión que estamos trabajando. La idea de la consolidación del primer plan de desarrollo, que va a ir del 65 al 69, una era, podríamos decir, de oro del Sistema Nacional de Planeamiento, del cual los Guglielmeni de la vida van a surgir y van a representar quizás esas imágenes más icónicas. La conformación de mesas de trabajo entre la CONADE, el INDEC, el CFI, la Comisión de la Cuenca del Plata. Todo un proceso que va a dar continuidad a pesar de los cambios políticos hasta el Instituto Nacional de Planificación en el 73 y la consolidación del Plan Trienal, donde CGT, Confederación General Económica, y los gobernadores se van a sentar a definir quizás el último emblema de esa Argentina industrial, en donde claramente hay algunos hitos que tenemos que mencionar: la construcción del Chocón, el túnel subfluvial de Santa Fe, Paraná, los gasoductos del norte, el gasoducto patagónico, la creación de Aluar. La CENEA hizo continuidad con INVAP, protegida incluso durante la dictadura militar por las Fuerzas Armadas, que permitió, a partir de estos desarrollos, la consolidación de reactores, de satélites, de radares, que al día de hoy siguen siendo un patrimonio de todos los argentinos. Este periodo subsiguiente, podríamos decir el huevo de la serpiente, la consolidación del Estado neoliberal de 1976 a 2001, más allá de los matices, sí significa un quiebre fundamental. La planificación deja de ser un elemento del pensamiento político. Se inicia el proceso de desindustrialización y desmantelamiento de las capacidades nacionales que ya conocemos, a pesar de algunas resistencias de sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en el retorno de la democracia, la Secretaría de Planificación, durante el alfonsinismo, bloqueado, como todo proyecto radical, por la economía que ellos mismos generan. El proceso hiperinflacionario va a discontinuar este intento de poner en valor la Secretaría de Planificación. Y luego, posteriormente, durante la década del 90, durante el menemismo, la transferencia de los municipios de funciones que anteriormente asumía la nación en la provincia, sin recursos suficientes, sin cuadros técnicos para llevarlo adelante. Esta idea del federalismo sin medios, sin recursos, que va a ser consolidada a partir de la Constitución del 94, por supuesto un hito fundamental para pensar de alguna forma la continuidad o las discontinuidades de cara al futuro del federalismo argentino y de alguna manera cómo se vacía el Estado en nombre del federalismo. Esto ha sido claramente trabajado desde el área de la cuestión de los recursos naturales, también desde la educación, pero fundamentalmente de la planificación y el desarrollo territorial.
Y después llegamos al periodo del 2002 al 2015, donde en esta idea de este Estado heterodoxo hay un retorno a la idea de la planificación, con la creación hacia finales del 2003 del Ministerio de Planificación Federal, un superministerio que nucleaba cuestiones estratégicas en términos de comunicaciones, de construcción de vivienda, de obra pública y justamente de planificación, que va a derivar en el proceso de la política nacional con este hito que yo quiero resaltar y que hemos propuesto en el SENAC recuperar, que son los planes estratégicos territoriales, la conformación hacia el 2008 del COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación, que incorpora a todas las provincias una mesa nacional, donde se elaboran 3 planes sectoriales: el agroalimentario, el industrial y el de ciencia y técnica, en donde estos 4 procesos que se inician con la idea de recuperar la planificación como motor del desarrollo van a tener un nuevo momento de auge. Hacia 2009, en el marco también de la consolidación de lo que fue la experiencia del UNASUR, se consolida el COSIPLAN, que fue un plan a nivel regional sudamericano de construcción y de espacio de discusión política y estratégica para la construcción de infraestructuras regionales entre sus países miembros, con escalas supranacionales de estos nodos de desarrollo, que si bien han dejado un patrimonio de lectura, han sido totalmente discontinuados, y esto lo podemos ver perfectamente en la pantalla. Y después damos paso a esta idea que denominamos el estado pendular, que va a ser retomado también en la tercera clase, en los cuales hay una idea de restauración formal de la planificación, pero sin una continuidad real. Hacia el 2015 el gobierno de Macri va a rebajar a subsecretaría la idea de la planificación. Y acá yo quiero rescatar ya durante el gobierno de 2019 a 2023 2 hitos fundamentales, y creo que nos sirven para poder dar paso al último bloque de esta clase, que tiene que ver con la estrategia logística del CFI del año 2001, que es un proceso que inicia desde las provincias, donde hay más de 1000 proyectos consolidados en términos de transporte carretero, de plataformas logísticas, ferroviarias, pasos de frontera, fluvios marítimos, donde en una planificación interprovincial de las infraestructuras se sostiene una agenda nacional, y que hoy podríamos decir es el principal diagnóstico que tenemos de la cuestión logística en la Argentina. Y en el plano de la obra pública, el Plan Argentina Grande, que va a definir y organizar grandes obras de infraestructura estratégica, que va a ser una continuidad del proceso del Plan Estratégico Territorial, consolidando 4 ejes centrales: conectividad y transporte, sistemas urbanos y rurales, la gestión de las cuencas hídricas y unidad de infraestructuras, podríamos decir, comunitarias y de cuidado. Que los invito a que profundicen los documentos de este plan, porque es de alguna forma el punto de llegada de todas las discusiones precedentes que tratamos de revisar hasta ahora, y que van a consolidar, al menos ya así como patrimonio de todos los argentinos, todo lo que el Estado Nacional pensó, planificó y proyectó de cara al futuro. Está todo consolidado ahí, está todo diagnosticado ahí, y me parece que es el punto de partida para poder empezar a pensar si ahora la actualidad y este último bloque de esta primera clase.
Bueno, dicho esto, llegamos a 2024 y la actualidad en esta idea de un Estado paralizado, donde la planificación, por supuesto, queda relegada y fuera del horizonte estatal. Hemos visto y estamos transitando un momento único en la historia de nuestro país, donde la inversión en obra pública e infraestructura está en sus mínimos históricos, donde prácticamente se ha reducido un 90% el destino de recursos nacionales a la construcción de infraestructuras, en una lectura totalmente contraintuitiva de cualquier otra ciudad en el mundo, en donde, por supuesto, la infraestructura es el basamento de cualquier modelo de desarrollo. Y este déficit infraestructural sin precedentes que estamos viviendo no solamente tiene consecuencias en el modelo económico y el despliegue territorial, sino también fundamentalmente en un eje central que es la soberanía. La soberanía. Y en ese caso, ya sí ahora, en la actualidad, quiero que recuperemos las lecturas del Plan Argentina Grande para empezar a pensar los dilemas y dar un caso de estudio concreto, una lectura territorial sobre uno de los territorios que, sin lugar a dudas, representa un escenario no solamente de disputas, sino de gran oportunidad. E insisto, no solamente en términos nacionales, sino también en términos de proyección regional y geopolítica internacional. Y la idea que yo quiero rescatar de este mapa que vemos a continuación es la idea de que los límites provinciales son insuficientes para entender la complejidad del territorio. Acá no solamente estamos viendo la división de las tres franjas que nosotros trabajamos al principio, sino también la distribución de los nodos urbanos de las ciudades en la Argentina, lo que nosotros llamamos las ecorregiones, ¿sí? Sistemas ambientales que conviven con los territorios, con las infraestructuras, con los límites jurisdiccionales y también con los ecosistemas productivos. Y en este caso me parece que si nosotros damos una lectura operativa del territorio, siguiendo el plan, vamos a ver que la Argentina está dividida en 15 unidades territoriales diferentes. Cada franja tiene más de una unidad territorial que justamente agrupan sistemas que conviven entre dos o más provincias, conformando entonces una riqueza de análisis territorial mucho más compleja. Bueno, y llegando al final quisiera marcar quizás tres ideas para poder sintetizar esta primera clase, que tiene que ver en primer lugar con la idea del territorio como una construcción, no como un dato natural, que es producto de decisiones del pasado, pero también de disputas y tensiones en el presente, que requiere un ordenamiento y una respuesta pública. Por eso la política no está nunca disociada de la idea de planificación territorial. En segundo lugar, que uno de los costos más altos que pagó la Argentina a lo largo de sus 200 años es justamente la discontinuidad de una idea o una decisión unificada respecto al modelo de desarrollo de la planificación. Quizás una de las deudas institucionales más caras, el sostenimiento de esa idea de una estrategia nacional en términos de continuidad, en términos de no volver a inventar la rueda en cada vuelta del péndulo. Y en tercer lugar, que ninguno de los dilemas que trabajamos como dimensiones, podríamos decir, de un hecho mucho más complejo o mucho más integral, no se resuelven por separado y que por supuesto requiere no solamente de una capacidad técnica, sino eminentemente de una decisión y un liderazgo político. Y acá es donde quiero rescatar una imagen, en realidad son dos imágenes que provienen de la reciente encíclica publicada por León XIV, Magnifica Humanitas, en donde quiero llevarlo al plano del urbanismo porque efectivamente esta encíclica comienza hablando de dos modelos de ciudades para poder esbozar el desarrollo que León nos lega también en el inicio de su papado, que tiene que ver con esta idea del arraigo como derecho y la migración como una opción. El desarrollo como manera de sostener un proyecto de vida y de familia en el lugar donde se nace. Y el lugar donde se nace efectivamente son los pueblos y ciudades que conforman, como vimos, nuestro territorio. Y en estos dos modelos, por un lado, Babel como monumento o como culto a la concentración, a un centro único, esa torre altísima que acapara poder, que acapara recursos, que busca tocar el cielo y olvidarse del resto del territorio.
obviamente en un correlato, si me permiten la extensión de la metáfora, a la Argentina extractivista. Y por otro lado, entendiendo a Jerusalén, o esa idea de la construcción y la reconstrucción del muro de la ciudad destruida, de empezar a renacer a partir de la ruina como la ciudad del encuentro. Ya no una torre vertical que concentra, sino una ciudad que integra, de puertas abiertas, distribuida, donde cada miembro tiene un lugar y una función. Una Argentina solidaria, una Argentina integrada, una Argentina federal, donde de alguna forma empezamos a ver en ese proceso largo que debemos iniciar, no solo de recuperación del pasado, sino también de vinculación del pensamiento estratégico con una imaginación política acorde a los desafíos de este siglo y sobre todo un amor profundo por nuestra Argentina, que es humildemente la mirada territorial que les vengo a proponer en este curso y que van a seguir trabajando a lo largo del resto de las clases. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.